Buenos días, mi nombre es Marian Catiel Mateiza y curso el tercer semestre, tercero A, de la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. En esta ocasión les hablaré acerca de la estadística descriptiva, específicamente de las representaciones gráficas. Antes que nada, es importante mencionar que la estadística descriptiva es un conjunto de técnicas y procedimientos que nos ayudan a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. Las representaciones gráficas. Las representaciones gráficas se utilizan para ilustrar y representar un conjunto de datos relacionados entre sí de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. De esta manera se va a tener una imagen que describe visualmente el comportamiento de los datos. Los podemos clasificar según los datos cualitativos en el gráfico de barras, gráfico de pastel y pictogramas. Según los datos cuantitativos, podemos usar el gráfico de barras, el histograma, polígono de frecuencias, las ojivas cuando se trata de frecuencias acumuladas y para un análisis exploratorio el diagrama de tallo y hojas. La gráfica de barras. En esta se muestra que las alturas deben ser proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas. También se puede aplicar a variables discretas. El gráfico de pastel no debe usarlo en variables ordinales. Y también nos dice que el área de cada sector debe ser proporcional a su frecuencia relativa o absoluta. Los pictogramas son fáciles de entender y el área de modalidad debe ser proporcional a la frecuencia. Es decir, a partir de imágenes se representa la frecuencia de la variable y de esta forma le da una vista más agradable a los ojos del espectador. La gráfica de barras. Este tipo de gráfico se usa generalmente para categorías de clase cualitativas. Sin embargo, también puede usarse para variables cuantitativas siempre y cuando la variable sea transformada en categorías como se muestra en los siguientes ejemplos. La gráfica de pastel. Esta sirve para representar variables cualitativas o discretas, es decir, números enteros. Se va a utilizar para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Como se muestra en el siguiente ejemplo, a un grupo de 20 personas se les entrevistó para saber su preferencia sobre su tipo de película favorita, y los resultados se registraron en la siguiente tabla. A partir de ello, se elaboró el siguiente gráfico de pastel. Después tenemos la comparación entre gráfico de pastel y gráfico de barras. En el gráfico de pastel únicamente podemos observar tres categorías y sus debidas cantidades. Sin embargo, el gráfico de barras nos da una observación más extensa, ya que podemos saber las personas según el tipo de limitación que presentan y el porcentaje de cada uno de ellas que lo presentan. El medallero Tokio 2020. Según esto, se recolectaron datos de los 10 primeros países del medallero Tokio 2020. Se nos plantea la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de gráfico cree usted que es posible construir con estos datos? Tenemos varias posibilidades. Sin embargo, en esta ocasión utilizaremos el pictograma para hacerlo más llamativo. Elaboramos un pictograma a partir de los 5 primeros lugares del medallero Tokio 2020 en la categoría oro. Según esto, Estados Unidos tiene 39 medallas, China 38, le sigue Japón, Gran Bretaña y el Congo. Después tenemos las gráficas para variables cuantitativas, ya sean discretas cuando se trate de números enteros como el número de hijos, número de personas, o continuas como puede ser la altura y el peso, y se representan según las variables absolutas o relativas. Tenemos los diagramas para variables discretas, que se debe dejar un espacio para indicar que los valores no son posibles, y el histograma para variables continuas, y esta va a representar que el área que habrá bajo el histograma entre los dos puntos va a indicar la cantidad de frecuencia o porcentaje de los individuos en el intervalo. Como se observa, el histograma es una gráfica que se debe hacer con los datos que ya previamente se deben de haber resumido a partir de su frecuencia relativa o porcentual.
La variable de interés estará en el eje horizontal y la frecuencia relativa o porcentual en el eje vertical. Tenemos la comparación de la gráfica de barras versus el histograma. En el gráfico de barras vemos que hay cierta separación entre cada variable. Esto indica que no hay un valor entre ellos. Sin embargo, en el histograma va juntos para indicar que puede haber un intervalo entre ellos o una marca de clase. Después tenemos el polígono de frecuencias para datos no agrupados y para datos agrupados. En los datos no agrupados, los extremos se van a unir en el eje horizontal y el primer valor menos una unidad, y en el extremo derecho con más una unidad. Para datos agrupados se debe cerrar el eje horizontal en dos puntos, que van a corresponder a las marcas de clase de los intervalos, uno anterior y uno posterior, al primero y al último intervalo, y su frecuencia es cero. El polígono de frecuencias. Se nos dice que la siguiente tabla corresponde a la distribución de tallas de 100 alumnos, como se muestra. A partir de ello se elaboró un polígono de frecuencias. Primero se elaboró su histograma. A partir del histograma se sacó el intervalo o marca de clase y ya se pudo elaborar el polígono de frecuencias. Los ojivas. Como se muestra en el ejemplo, cada ojiva tiene su correspondiente diagrama de frecuencia acumulada. Estas van a indicar el valor de la variable en la cantidad de frecuencia de individuos que poseen un valor inferior o igual al mismo. En una ojiva es importante recalcar que siempre va a haber un incremento y nunca habrá un descenso en las cantidades. El histograma. En este ejemplo se nos dice que se van a registrar los tiempos de llamada de un call center en la siguiente tabla. A partir de ello se nos pide construir un histograma. Aquí tenemos el tiempo en llamadas o intervalos, las marcas de clase y la frecuencia absoluta, que es de 40. Elaboramos nuestro debido histograma. La variable es el tiempo de llamadas y en el eje de las Y tenemos la frecuencia absoluta. También a partir de ello podemos elaborar el polígono de frecuencias con la ya marca de clase. Después, con los mismos datos podemos también hacer una ojiva que siempre tendrá un incremento y nunca tendrá un descenso. El diagrama de tallo y hojas. El diagrama de tallo y hojas se utiliza para mostrar datos. El tallo de la izquierda va a mostrar el primer dígito o los dígitos, y la hoja, que es lo que está a la derecha, va a mostrar el último dígito. Como se muestra en el siguiente ejemplo, se nos dice que 12 jugadores de un equipo se registró sus puntajes obtenidos en un juego, y a partir de ello podemos ir sacando más información. ¿Cómo se interpreta? Aquí tenemos una gráfica que nos muestra las estadísticas de nuevos casos y muertes según el COVID-19 en México, al 4 de octubre del 2021. Los casos nuevos se muestran de un color azul bajo, mientras que el promedio de contagio de 7 días se nos muestra en un tono color azul más fuerte. También podemos sacar una gráfica de barras a partir de la vacunación 2021 en algunos países. También a partir del COVID-19 podemos sacar un pictograma sobre la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 que fueron aprobadas por la COFEPRIS. Aquí tenemos un ejemplo con el Ayuntamiento de Ticul, que nos muestra la cantidad de votos en porcentajes obtenidas mediante la votación que se llevó a cabo en el mes de junio. A partir de ello, elaboramos un histograma en donde presentamos los partidos políticos que tuvieron mayores cantidades de votos, destacando primero PAN, después PRI, PRD, Morena y Fuerza por México. Para resumir, es importante mencionar que la estadística se divide en dos: la estadística inferencial, en donde veremos pruebas de hipótesis, estimación de parámetros, y al final se sacan conclusiones sobre la población en base al análisis de una muestra, y también la estadística descriptiva, que es la que nosotros vimos, que es donde se nos pide resumir, analizar datos a través de gráficas, tablas y medidas. Ambas comparten que tienen aplicaciones en la investigación científica, en los negocios, la economía, así como en procesos de producción, entre otros.
Sería todo de mi parte. Cualquier duda puede mandarme un mensaje al siguiente correo o también a través de los comentarios en mi canal de YouTube. Gracias, linda tarde.